el libro, de repente ustedes dominan matemática, ¿no? En el libro en un libro de matemática no dice mejora, analiza, ¿no? Realizará. No, simplemente es un título y el título solamente va el elemento el elemento que es materia del estudio, ¿no? Entonces aquí la interpretación correcta de expresión, esa la interpretación correcta, eso ya se deriva del mismo estudio, ¿no? Entonces acá el título debería ser expresiones verbales y gráficas, ¿no? Podría ser en la mejora, podría ser, ¿no? Algunos asesores de investigación lo aceptan, otros no. En mi caso yo no lo acepto, pero dejémoslo a criterio a su profesor, ¿ya? Porque para mí debería ser expresiones verbales y gráficas, ¿no? En la resolución de problemas de gestión de datos, ¿no? Ya. E incertidumbre, no sé si sea una denominación incertidumbre. La incertidumbre es una denominación del ámbito matemático que quiera analizar o es parte de lo que ustedes consideran que hay una incertidumbre, no algo subjetivo en ese hecho o en ese Eh, tema. ya, ese es el nombre de la competencia, de la Ah, cuarta competencia de matemática. resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre, así se Sí, denomina. así se Ah, ya, denomina. entonces esa es una variable, ojo. Ajá. Entonces, el título debería ser expresión verbales y gráficas, ¿no? En en la mejora de la resolución de problemas de gestión de datos y incertidumbre, ¿ya? En la En la mejora. mejora. ¿Ya? Ahora, en la mejora déjenlo, porque para mí, repito, que no se vaya a Ya. confundir, no se vayan a confundir, diga el profesor, dice una cosa, luego dice la otra y hay cosas que ni qué, ¿no? Ujú. Entonces, aquí, para mí, el título es título y el título solamente dice las cosas a secas. No tiene ningún contexto metodológico, pero sí tiene los criterios para el desarrollo metodológico. Son cosas muy distintas, ¿ya? Ujú. Entonces, el título solamente debe ir así, expresiones verbales y gráficas, ¿no? En la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre. Así debe ser un título. Si mejora, no mejora, eso te dirá pues ya en el transcurso del proceso del trabajo, ¿no? Y las conclusiones y resultados que de ello derive. Ya está. ¿Me dejo entender? Pero Sí, sí. algunos asesores jurados te dicen, no, sí, por lo mejora, ¿no? Ya bueno, pues no, bueno. Pero un título no dice, pues mejora, que va a ser bien, que va a ser mal, no, no. Y eso predeterminas el estudio, ¿no? Y Ujú. tú lo que pretendes es de que obtengas un resultado lo más objetivamente posible, Ya está. ¿ya? Ujú. Ahora, eh, ¿dónde se va a pueden aplicarlo ahí de repente en el nivel en el nivel de educación secundaria, ¿no? También puede ir a Sí, incluye ahí. ahí lo vamos a hacer. Así es, ¿no? Entonces ahí en el título pueden colocarlo en el nivel de educación secundaria. No sé cómo lo llaman, ¿no? Básica, no sé. En el nivel de educación secundaria, ¿no? Ya, ahí. Entonces, miren, eh, de acuerdo a su protocolo que le han dado ahí, ¿cuántas hojas tiene que llevar el proyecto? 10 hojas como mínimo. A veces lo hacen hasta Sí, 12, ¿eh? 10 hojas nos han dicho como mínimo. Como mínimo, correcto, porque es un proyecto de investigación. Así le Ajá. denominan ellos. Ya, Yo pero, conversaba con Alex de los días que estaba en Trujillo y ajá. le decía, en ese protocolo de la Católica, lo que ustedes van a hacer es un trabajo de carácter teórico, Ujú. ¿ya? No, pero yo soy matemático, no, pero obviamente las fundamentaciones teóricas que derivan de su materia, pues, ¿no? La matemática. Entonces, dentro digamos, de la investigación científica, hay dos formas de hacer investigación, ¿no? O dos procedimientos. Una es la investigación teórica, documental o bibliográfica, que viene a ser lo mismo, como son, por ejemplo, las monografías, ¿no? Los sistemas de redacción, los sistemas las revisiones sistemáticas, ¿no es cierto? Que son trabajos que se alimentan, se nutren de fuentes bibliográficas, ¿no es cierto? Y la otra es la investigación empírica,
ya que tiene que ver con el estudio de campo, ¿no es cierto? Que vas a recoger datos, que vas a recopilar datos, que vas a analizar datos para efecto de obtener tus resultados y conclusiones, ¿no? Y que amerita también población y muestras, cosas, ¿no? Entonces, en este trabajo, lo que ustedes están haciendo es un trabajo de carácter teórico. Por lo tanto, de este título que estamos haciendo ajustes, de este título, expresiones orales y gráficas, ustedes van a tener que, en su marco teórico de revisión, teoría referencial, creo que se llama ahí, van a tener que desarrollar, pues, autores, diferentes autores, discutir autores, ¿no? Artículos Claro. científicos. No, pero- Sí, artículos científicos, todo eso es lo que se, ¿no? Incluso, y tiene que ver también con con el problema, la resolución de problemas en la gestión de datos, todo eso, ¿no? Ahora, vamos ahí a tu realidad problemática. Ya, doctor, nos han pedido un mínimo de palabras, 14 como máximo palabras en el título. Ah, ya, a ver, pero ahí puede contarlo, Alex, ¿cuántos hay? A ver, Hay hasta 21. 15, creo. Hay 1, 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, pero selecciónalo, a ver cuánto te cuenta abajo. 21. 21 palabras. 21, ¿no? Ya, miren, eso de la cantidad de palabras, yo así le digo a mis alumnos, tiene que ver también, es algo relativo, ¿no? Eso es un mito también. Ah, ya. ¿Por qué razón? ¿Por qué se le explicas al profesor? Mire, profesor, la denominación de mi variable, ¿no? Es problemas de gestión de datos e incertidumbre. Obviamente tiene muchas palabras, pero es mi Claro. título. O sea, yo no le puedo quitar, porque ustedes son los especialistas en su tema, Claro. ¿no? Yo no le puedo quitar, ¿no? Entonces, de repente, no, como un alumno yo tuve, pues, que tuvo que llenar un formulario y esta chica tenía 4 nombres, ¿no? ¿No? Mary Nancy Luz, no sé cómo se llama, 4 nombres, ¿no? Más sus 2 apellidos. Entonces, sí, pero no puedo. Bueno, ni modo, pues, ¿no? Pero ese es tu nombre. Entonces, aquí es relativo. Obviamente te pide el protocolo. Muchos te dicen, no, 15 palabras, 20 palabras. Pero si la denominación tiene esa cantidad. Claro. Ya, eso Ahora, lo sustentamos. sí, si gustan, pueden sacarlo, pues, del nivel secundario, ¿no? Que minimice, ¿no? No, hay que ser más específico, creo, en el Claro, nivel. claro, Ajá. porque se va dirigido a su nivel secundario, ¿no? Entonces, pero sí es cierto, 15 palabras, pero la denominación de de mi variable en ámbitos matemáticos es esa, ¿no? Ujú. Listo. En la realidad problemática. Ya, mire, en la realidad problemática, imagínense una pirámide invertida, ¿no? Ahí dibujo una pirámide invertida ahí al costadito, ingeniero Alex. Al costado nomás, ahí como pizarrita. Me parece que al otro lado hay más espacio. Ahí, por ejemplo, es una pirámide invertida. Ya está. Y yo a veces les enseño a mis alumnos con figuritas. Por ejemplo, en la parte superior de esa pirámide invertida, tú tienes que hacer argumentaciones de la realidad problemática de carácter global, Ujú. ¿sí? De carácter global, ¿no? Es decir, cómo se está dando, pues, tu variable de estudio desde el punto de vista global, ¿no? En el mundo, ¿no es cierto? En el ámbito educativo, ¿ya? En la parte superior, ¿no? Entonces tú puedes colocarlo ahí como para que tenga referencia, ¿no? Argumentación de carácter global, ¿no? En la parte superior de la pirámide. Dice, en la actualidad vivimos en un tiempo difícil por el cual estamos atravesando una situación de crisis de salud, ¿no? Por el tema de pandemia, afectando también al sector educativo, ¿no? Pero en realidad no está mal, ¿ah? No está mal los tus primeros argumentos porque lo estás haciendo de manera muy abierta, muy general. Ajá. Ajá, claro. Sí. Y luego ya en la parte más abajo del embudo, podrías hablar pues sobre tu variable, cómo se está dando en la coyuntura latinoamericana, ¿no? En el ámbito educativo, cómo se está presentando.
Claro. ¿no? Entonces tiene la parte superior, el ámbito global general, vas bajando de la pirámide invertida y vas colocando ahí ámbito latinoamericano, poco más específico, ¿no? Y luego más abajo, ya desde el punto de vista de la región, en qué región estás aplicando, o perdón, del Perú, ¿no? Cómo se presenta el desarrollo en la matemática, dentro de tus variables, pues, ¿no? Cómo se está dando. Argumentando de esa, digamos, en ese espacio. Ujú. Y luego más abajo, ya del ámbito regional, ¿no? De tu localidad. También argumentas, ¿no? En el departamento, en la región, la libertad, hemos visto que en el nivel secundario los jóvenes tienen déficit en el ámbito de razonamiento matemático, de gráfico, qué sé yo, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, para argumentar en cualquier proceso de un trabajo de investigación, tiene sus criterios muy puntuales. ¿Ah? No, no debería ser difícil la investigación científica. Y el docente o el que está haciendo la investigación, en su caso, saben, pues, ¿no? Cómo argumentarlo, ¿no? Desde ese campo. Ya sea global, ya sea latinoamericano, ya sea nacional, ya sea regional. Ya. Doctor, le digo, y sería en este caso, en la parte última, argumentada en el ámbito local también. Claro, por eso te estoy diciendo de repente el regional, ¿no? Ahora, cabría la posibilidad, te digo, porque dado que es un trabajo teórico, puede ser local también, ¿no? Si fuese un trabajo empírico, complementarías en el lugar donde vas a aplicar ese trabajo, Claro. ¿no? Ujú. Entonces sería el último párrafo o argumento. Pero este es un trabajo teórico. Posiblemente tu profesor también te pida, ¿no? De repente te dice, ¿sabes qué? Colócame aquí, ¿en qué colegio lo vas a hacer? Entonces, en el último párrafo, ¿no? Ahí menciona, ¿no? Dado la perspectiva que se ha mencionado en líneas anteriores, ¿no? En la institución educativa XXXX, también encontramos pues un déficit de el ámbito de resolución de problemas matemáticos, qué sé yo, ¿no? Y al final, y al final puntualiza, ¿no? Es por ello que se pretende realizar un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Para efecto de poder obtener resultados, para un mejor conocimiento y de repente un mayor estudio posterior, ¿no es cierto? Así es. ¿No? Ujú. Entonces ya tienes la pirámide invertida, ¿no? Una perspectiva global, una perspectiva más latinoamericana, nacional, regional y local, ¿no? Y si fuera empírica y de repente tu profesor también te puede decir, ¿no? Argumentame acá la institución donde vas a aplicar, cómo está el dilema, ¿no? Cómo se encuentra el problema. La realidad, descríbeme la realidad, cómo se encuentra. Entonces ya tiene la idea cómo hacerlo, ¿no? Ujú. Ahora, la formulación del problema sí también tiene que ser de un carácter teórico. ¿Ah? La formulación del problema. Por ejemplo, algo descriptivo, pues, ¿no? Cómo se presenta, cómo se está dando, ¿no? Por ejemplo, claro, hay un espacio ahí, un enter, Alex. Ahora, recuerden que es un trabajo de carácter metodológico. Y cuando hablamos de metodología, hay dos términos muy, muy propios que yo utilizo, ¿no? Método, que significa camino, y lógica, que significa engranaje. Por lo tanto, en ese proceso metodológico tiene que estar muy enlazado los criterios desde el título, problemas, objetivos, ¿no? Ujú. Hipótesis si fuera el caso empírico. Entonces, ahí copio el título de arriba, copio ahí. Para ponerlo en forma de pregunta, ¿no? Así es. Ya. Pero ¿no podría ser empírico, doctor?
No, repito, lo que ustedes les están pidiendo en este momento es un trabajo teórico. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el esquema que me está mostrando Alex en este momento, Ajá. eh, los contenidos son trabajos eminentemente empíricos. O sea, los contenidos no te indican, perdón, que sea empírico, es teórico. Ay, 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 ay. O Sí, sea, porque, la estructura que nos han dado apunta al teórico. sí, así es, Ya. Y así luego es. Ahí no nosotros, vas a formular hipótesis, no, no dice hipótesis, ¿no? ¿no? Pues, o me Ay, ay, parece, ay. o de repente más abajo está, no lo veo. A ver, Alex, baja un poquito. No, no Debe, está. debe estar No, ¿cómo se llama? no, una cosa no confundan, una cosa es la clase que les están haciendo su profesor y otra cosa es el esquema Claro, que tiene que el desarrollar. esquema que nos han dado, pues. Sí, acá lo Claro. estoy cargando. A ver, vamos. Y el A esquema que ver, están desarrollando ustedes es el que me está mostrando, me parece, Alex. Sí, a ver, el que está está en PDF. abriéndolo. Ujú. Ese es el mismo. Ujú. Sí, Es el No, no mismo. hay No hay consideraciones éticas, todo es, todo, incluso el método de estudio también tiene que ser de carácter teórico. Pero si nosotros continuamos para la licenciatura, sí podemos tomar de esto para hacerlo empírico. Claro, ya lo tienen que agregar los criterios que faltan, pues, ¿no? Para complementar y adaptar al campo de la investigación empírica. Claro. Digamos, como referencia documental te va a servir mucho porque ahí vas a nutrir pues tu marco teórico, ¿no? Tu referencia, lo que, faltaría, ¿no es cierto? Claro. Ujú. Así es. A la formulación del problema. Entonces, ahí en la formulación del problema, haz una pregunta también de carácter que tiene que estar alineado al ámbito teórico de tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se da, cómo se presentan las expresiones verbales? O puede ser también cómo se presentan los fundamentos de las expresiones fundamentos, ¿no? Fundamentos quiere decir lo básico, lo verbal, lo teórico, a eso se refiere. Cómo se presentan los fundamentos o cómo se presentan nada más las expresiones verbales y gráficas, ¿no? Y eso es todo. Ya si te pide el periodo, el año, ya pero por lo menos ya está. Corrige incertidumbre. Ya está. Igual cópielo de ahí para el objetivo general. No, el que tienes abajo no, pues. Esto. Sí, porque vas a solamente a complementar con un verbo infinitivo. Entonces, dado que es teórico, también el verbo infinitivo tiene que ser el apropiado. Puede ser describir o puede ser identificar. Identificar podría ser. Ajá. Expresiones verbales y gráficas en la... Ajá. Identificar las
Identificar las expresiones verbales y gráficas en la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre del nivel secundaria. En el nivel Ah, secundario debía ser, ¿no? ajá. Ahí tienes que dar la elocuencia, pues. Ajá, el nivel secundario. Ajá. Sí estaría bien, diga maestro Sabino. En él sería, ¿no? En el En nivel él o en el secundario. nivel de educación secundaria. Ujú. En el nivel, Sí, ahí ustedes saben cómo se denomina ahí. en el nivel de En el educación. nivel de educación secundaria. Sí, también puede ser. Nivel de educación secundaria. Ujú. Y de ahí salen los específicos también, ¿no? Los específicos salen de algunas propiedades, algunas características que derivan de su variable o de su variable principal. Entonces, para eso, imagina, tiene que ser un cuadrito, ¿no? Un cuadrito con dos columnas. En una columna, a ver, específico. A un lado haz un cuadrito, como para un cuadrito con dos columnas, ¿no? Dos columnas y dos filas. Ya, pero eso es solamente para efecto didáctico, ¿ah? Porque vas a tener que formular como arriba. Ah, ya, Entonces ahí como. coloca tu primera variable. No, verbales y gráficas, pues. Y ahí al otro lado coloca tu segunda variable. La segunda variable sería resolución de problemas de gestión de datos sin incertidumbre. No, todo no, solamente hasta incertidumbre. Así Ajá. es, esa es la variable. Ya. Ahora, ese cuadrito lo tienen, es como una pequeña cuadro operacional, bueno. Entonces, la primera variable, coloquen ustedes, a ver, ya en la primera variable, algunas características, ¿no? Clases, tipos de esa primera variable. ¿Cuáles son? ¿Mm? Expresiones verbales y gráficas. ¿A qué se refiere? O sea, clases, tipos de esa variable. A ver, yo más o menos lo que puedo ver que esta competencia 4 muy poco desarrollan los profesores, Ya, muy poco entienden los alumnos, porque muy poco lo desarrollan, pues, ¿no? Más se quedan en la primera competencia que es resolución de problemas con cantidad. Entonces, ahí en un enunciado, por ejemplo, de un enunciado de un problema matemático, ¿qué ya, hay? Hay expresiones verbales que a veces los alumnos no lo pueden interpretar. Cuando dice, por ejemplo, se tiene la siguiente tabla de frecuencias. correcto. ¿Ya? Nos dan la tabla. Eso viene a ser la expresión gráfica. Ya, Muchos alumnos no suelen interpretar esa gráfica, no saben, o sea, uno le pregunta, a ver, le dice, ¿qué significa F4, por ejemplo? Ellos no lo pueden ni ubicar dónde está el F4 y mucho menos interpretar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo enseño este curso de estadística. Entonces yo le pongo el puntero, por ejemplo, este es F4. A ver, ¿cómo interpretas este dato? No tienen ni idea. ¿Ya? Eso es interpretación de gráficas. Ahora las expresiones verbales le dicen, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que usan menos de 3 horas de internet diario? Por ejemplo, eso de menos a veces está en los intervalos y tampoco lo pueden identificar, lo cuentan con el 3, o sea, con 3 horas también. Muy pocos saben contar menos de 3. Entonces son expresiones ya. verbales, por ejemplo. Ya, mire, por ejemplo, acá, en las expresiones verbales y gráficas, ¿hay tipos, hay clases? ¿O es No, solamente, no, es la única expresión?
Sí. Ya. En la resolución de problemas y gestión de datos, incertidumbre, hay tipos, hay clases. ¿Qué competencias tiene que lograr acá? Ya, ahí hay capacidades que se tiene que lograr. Ah, por ejemplo, a ver, ¿lo puede descomponer esa variable en cuántas? Tiene 4 capacidades, tiene. A ver, la primera, guioncito, la primera, capacidad de, A ver, yo voy a ir buscando las capacidades aquí para dictarle, ¿ya? claro. Entonces, la primera variable es única, no se puede descomponer. Ujú. Pero hay tipo de gráficos, ¿ah? Hay tipo de gráfico, gráfico de barras, gráfico Ah, lineal. claro, ya, ok. Ya, ya. Entonces es un poco más general. Listo. Ajá. Ya. Entonces, en la resolución de problemas de gestión de datos de incertidumbre, a ver, como Ahí que, porque si usted dice expresiones verbales y gráficas, para resolución de problemas, ¿qué tipo de resolución? Ahí apúntelo las 4 que dice. las 4 capacidades. Sí, 1. A ver, el primero yo. Porque de eso se trata, ¿no? Que usted quiere averiguar. Claro. No, me parece que Alex está hablando de la columna, segunda columna, de la segunda variable. Eh, Aquí, ¿no? Sí. Resolución de problemas de gestión de Sí, datos. coloca 1, capacidad 1, capacidad 2, capacidad 3. Ya, por ejemplo, la capacidad 1 dice, representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. Ya, Esa es la primera capacidad. ya, representa datos. Te lo estoy escribiendo por el chat, Alex. Por el WhatsApp, digo. Era por el chat nomás, ¿no? Sí, por WhatsApp, lo vamos a ver aquí. Representa datos. Ahí está en el WhatsApp, Alex. A ver, hay tres capacidades que te he mandado por el WhatsApp. Ya. A ver, me parece, estoy viendo acá, hay sobre, por ejemplo, la resolución de problemas de gestión tiene que ver con la medición estadística probabilística, Ajá. tiene que ver con la representación de conceptos estadísticos probabilísticos y tiene que ver con la estrategias y procedimientos de recopilación de datos. Y tiene que ver con las conclusiones y decisiones sobre la base de la información. Así es. Ujú. ¿Ya? Esos cuatro aspectos. Entonces, mire, ya. Digamos, tienes esos 4 aspectos. ¿Ya? Entonces, lo que usted va a hacer ahí, ¿cómo hago mis específicos? A ver, mis específicos, vamos al cuadrito. Entonces, abajo, mi primer específico sería cómo se da, ¿no? O cómo se presenta las expresiones verbales y gráficas en la representación de medidas estadísticas probabilísticas. No, eso sería la primera formulación del específico. Fuera del cuadro, Alex, fuera del cuadro. Abajo. Yo lo voy a sopesar, ¿ya? El resto ya lo ajustan ustedes. Por ejemplo, fuera del, ya, ahí, A minúscula. No, para efectos de didáctico, punto, ahí está. ¿Cómo se presenta? ¿O cómo se da? Ya, la primera variable.
Es la primera variable de arriba, pues no lo vas a tener que digitar ahí. ¿Cómo se dan las expresiones? No, la primera variable, Alex, no te confundas. Esa variable. ¿Cómo Ahí se, la cómo se corriente. presentan las expresiones verbales y gráficas? Sí, para conectarlo acá, la corriente. Claro. En, Ya. ¿Cómo se presentan las expresiones verbales y gráficas? gráficas. Ya. En, En las medidas estadísticas. La primera competencia, Alex. Sí, la primera competencia. O capacidad, perdón, la primera capacidad. Y de ahí lo pulimos, pues. De ahí a Claro, lo claro, mejoramos. claro, claro. Así es. ¿Qué quieres, hijo? Y la segunda específico igual, ¿no? ¿Cómo se da o de qué manera se presenta? ¿No? Un poco para que no sea tan Tan repetitivo, ¿no? claro, ¿no? Las expresiones verbales gráficas en la segunda capacidad. En la comunicación y representación de conceptos estadísticos. Ya está. Ahora, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces van a tener ustedes 4 específicos. Entonces la pregunta es lógico que ustedes tienen que averiguar esto y tienen que teorizar eso y a la final tienen que eh, desarrollar todo un bagaje bibliográfico, documental de eso, ¿no? Para responder a esos objetivos desde el punto de vista teórico. Y ese es todo el trabajo. Ya si fuera un trabajo empírico, ya pues tiene otros criterios, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que esas cosas los profesores de investigación no les explican o poco saben, por eso les confunden cuando les enseñan investigación científica. La investigación científica es lo más fácil que se puede hacer. Aunque la profesora dijo que nos iba a enseñar hasta el nivel para obtener la licenciatura, pero la estructura que nos ha dado ahí solamente es para el bachillerato, ¿no? Más es bibliográfico. Sí, no, en realidad es otro esquema, es otro esquema, complementa, un esquema que complementa para su trabajo de investigación. Es un trabajo de entre 35 y 40 hojas. Ahí complementa con las conclusiones, ¿no? Con todo eso. Lo que ustedes están haciendo es para efecto del curso. Claro. Obviamente que les va a servir para lo demás, ¿no? Ujú. Sí. Alex, está la cuarta competencia también, la cuarta capacidad en el WhatsApp. ya, nos bota el Zoom, volvemos a entrar. Ya, avisas.
Lo que les aceptan sí es que los antecedentes sí sean pues de tesis también ahí, ¿no? Sí, así es.